y la promoción, ¿sí? ¿Está? Si alguien aprobó los dos exámenes y acá sacó más de 80, promociona, ¿sí? ¿Está? Si alguien no alcanzó el examen pero acá sacó más de 80 y en el parcial integrador aprueba esta parte, esta es la nota que se le vamos a tomar para la promoción, ¿sí? Promoción, ¿sí? ¿Está? En cualquier otro caso, ¿sí? Quien no haya alcanzado ¿sí? Quien no haya alcanzado ninguno de los dos, para promocionar va a tener que sacar 80 puntos o más en ese examen. Ese examen, ¿sí? Ahí hago un paréntesis, es un examen integrador, entonces va a tener dos partes, ¿sí? Antes de modularización y después de modularización, ¿sí? Entonces, un problema va a ser un problema de integración de todo lo que vimos hasta el primer examen, ¿sí? Donde tengo que analizar el problema, tengo que determinar cuál es la mejor estructura de control para resolverlo, ¿sí? Bien, segunda parte del examen, ¿en qué va a consistir? En una actividad de integración de todos los temas que vimos en esta segunda parte. Es decir, que ustedes tomen un problema y sepan definir la información, es decir, modelar la información con la que trabajan. Para modelar la información con la que trabajan, ahora ¿qué conocen? Conocen dos tipos de datos estructurados, que son ¿cuáles? ¿Qué tipos de datos estructurados conocen? ¿Qué tipos de datos estructurados? Registros y arreglos, vectores y matrices. ¿Está bien? ¿Sí? Vector es un tipo de arreglo de una dimensión. Matriz es un tipo de arreglo de dos dimensiones. ¿Sí? Bien, saben modularizar, es decir, que cuando tomen un problema tienen que pensar modularmente. ¿Sí? ¿Está? Entonces, el examen va a tener puntos como este examen que tomamos ahora, y si la persona que estaba en estas condiciones en el examen integrador saca más de 80 puntos, promociona. O sea, las reglas, eso es para ser, digamos, que para todos juegan las mismas reglas, ¿sí? Consulta, profe. Sí. Yo en mi caso yo probé el segundo, pero el primero no. Tenés que recuperar el primero. Sí. Solamente vas a rendir de los dos problemas uno, el primero. Y eso lo he aprobado. Y la nota de promoción que vamos a tomar es la que vos obtuviste en el segundo examen, ¿sí? La mejor, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Sí? Bien. Detalle. Si no entregaron la AP y aprobaron, promocionaron, llegaron, no promocionan, ¿sí? Porque es condición para cursar la asignatura que ustedes hayan entregado las dos actividades prácticas entregables y que hayan aprobado la cursada. ¿Sí? ¿Está? ¿Bien? Bueno, fíjense, era bastante sencillo y voy a aprovechar acá para hacer algunas también acotaciones sobre él. El primer problema, lo que les decía es, bueno, mira, alguien en tu curso diseñó esta funcionalidad, ¿sí? Que si yo les pidiera, y acá un poco para me echargo lo que vamos a trabajar en la primera parte, ¿sí? Si yo les dijera, bueno, representen gráficamente esto. Y bueno, lo que podríamos hacer, ¿qué sabemos? ¿Qué mínimo qué es? Mínimo es una función que recibe, ¿qué? 3 parámetros de entrada, A, B y C. ¿Y qué va a alargar? Un parámetro de salida, ¿sí? Un resultado, ¿sí? ¿Está? A, B y C son enteros. ¿Hay precondiciones? Acá no hay nada. R. ¿Qué pueden decir de la poscondición? ¿Qué pueden decir sobre R? Que R tiene que ser el mínimo de los tres. Exactamente. La poscondición es que R, ¿qué es? Primero es un valor entero, ¿sí? ¿Está? Y que ese valor entero es el mínimo entre A, B y C, ¿sí? Bien, casos de prueba. Si yo les pidiera un caso de prueba para esto, ¿qué podríamos tener? Ay, chicos, ¿no me conseguirían? ¿Ustedes tienen una? ¿O alguien de acá no tiene de casualidad? Ahora yo te digo el jefe.
Bien, casos de prueba. Primero, ¿qué eran los casos de prueba? Son pares. Datos de entrada, datos de salida. ¿Qué datos de entrada tenemos? A, B, C. ¿Qué datos de salida? R. Como dijo el compañero, si tengo 1, 2 y 3, ¿cuál sería el resultado? A, o sea, 1. Si tuviera 5, 7 y menos 1, ¿cuál sería el resultado? Menos 1. Si tuviera 1, 1 y 1, ¿cuál sería el resultado? Cualquiera. 1 sería. Exacto. El mínimo. ¿Cuál es el mínimo? ¿Sí? ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que ahí nos pusimos un poquito a practicar sobre la primera parte. Bien. Sí, bueno, ya lo borré, pero para aprovechar, si ustedes miraban este gráfico que yo estaba haciendo ahí, esa caja, ¿sí? Fíjense, ese módulo que era, me dicen, bueno, entran 3 parámetros y sale 1, ¿sí? 3 parámetros de entrada y va a salir 1. Bien, acá representaron eso, ¿sí? Con una función, ¿sí? 3 parámetros de entrada y 1 de salida, ¿sí? Esos parámetros de entrada, ¿qué tipo de pasaje de parámetro utilizan? Por valor. ¿Por qué? Porque los parámetros reales, cuando se invoque a esta función, se van a copiar en A, en B y en C. Y cualquier cambio que yo haga sobre esos, cualquier cambio que yo haga sobre estos parámetros, no se va a ver reflejado a la salida del módulo. ¿Sí? ¿Está? Bien, pero si yo quisiera representar esa funcionalidad como un procedimiento, ¿sí? Y acá estuvo uno de los errores, ¿sí? Que más se observó en el examen. Me dijeron, bueno, mira, para convertir esto en un procedimiento, a este int lo voy a cambiar por un void. Mínimo se va a seguir llamando mínimo. Y le voy a seguir pasando 3 parámetros. ¿Sí? Porque está claro, si volvemos otra vez al gráfico, que la idea era que entren 3 parámetros, entrada, parámetros que solo van a servir de entrada, son parámetros por, si solamente los voy a usar para que entre valor, son parámetros por valor, exactamente, A, B y C, por valor. Y quiero sacar, devolver un resultado. En ningún lugar decía que quería mostrar por pantalla. Y el error común fue que cuando lo transformaron a procedimiento, me dijeron que iban a mostrar por pantalla el valor del mínimo. Bien, ahí hay 2 problemas. Una, que no estoy respetando los requerimientos del problema. Porque el problema no me dice que lo imprima por pantalla. El problema me dice que quiere que yo recupere el mínimo. ¿Sí? Bien. Otro problema con eso, y ahora lo vamos a ver. Otro problema con eso, con el tema de imprimir, es que hace que ese módulo sea menos reutilizable. Porque si yo necesito el valor del mínimo y ustedes me lo muestran en pantalla, yo solamente voy a poder usar ese módulo cuando quiera imprimir algo por pantalla. Y si yo quiero hacer una operación con esa información, si la quiero usar como parámetro de otra funcionalidad, no me sirve. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, ¿cómo devuelvo, cómo saco en un procedimiento parámetros? Usando, ¿sí?, parámetros por referencia. Eso era lo que se pedía en el tercer punto. ¿Qué forma tiene que tener? Preguntas que pueden surgir. ¿Cambia el proceso? ¿Cambia el proceso de buscar el mínimo? No. ¿Sí? Lo que cambia es la forma. Yo puedo usar o funciones o procedimientos. ¿Sí? Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Bueno, ahí tenemos, ¿sí? Bueno, no, capaz que no se ve muy bien por el color, ¿sí? Era lo que tenían ahí.
¿sí? Acá la invocación. Y acá un detalle, que también fue, a ver si se ve mejor, un error común. ¿Sí? Fíjense que el módulo, si vamos al módulo, el módulo, los parámetros reales del módulo, ¿cuáles son? Perdón, los parámetros formales del módulo, ¿cómo se llaman? A, B y C. Pero los parámetros reales con los que lo voy a invocar son N1, N2 y N3. Bien, en muchos exámenes vimos esto, A, B, C. ¿Sí? Bien, bueno, ¿sí? No está bien eso, porque yo, ¿qué hago? Yo tengo que invocar y cuando invoco le voy a pasar la información con la que quiero que se ejecute ese módulo, ¿sí? A, B y C es la formalidad con la que yo estoy escribiendo, ¿sí? Ese módulo. Bien, ¿estamos hasta acá? Bien, en el otro punto les decía, bueno, analizar la solución. Y acá les proponía algo, ¿sí? Como esto. Bien, en este caso, ¿cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas que ustedes detectan en esta solución? En muy pocos casos, ¿sí? Se animaron a plantear algo distinto. Sí reconocieron a la mayoría cuál era el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el valor que va a retornar? Ahí está incompleto porque está retornando el valor de C únicamente. Claro, siempre retorna el valor de C. Fíjense que no importa cuál sea el resultado de este proceso, siempre voy a devolver el valor de C. ¿Sí? ¿Está? Siempre voy a retornar C. Bien, ¿se puede mejorar ese algoritmo? ¿Cómo lo mejoraríamos? ¿Cómo haríamos para que devuelva el valor del mínimo? Cambiar C por mínimo. Cambiar C por Mínimo. menor. Perdón. ¿Sí? Bien, devolveríamos el valor del menor. ¿Sí? Bien, pero ahora ustedes ya a esta altura del curso también tienen que darse cuenta de que hay ahí otras cuestiones, ¿sí? Que se podrían mejorar en ese código. Se podría hacer una comparación de A y B y de B y A. De A y B, de B y A. Porque si tenés el valor mínimo como C, haría la comparación con A y B, ¿no? ¿Pero qué? ¿Y a A no lo compararías con el menor? Fíjense que acá nos estamos olvidando algo que no es menor. Para que yo pueda analizar si un algoritmo funciona o no, ¿qué necesito? Faltan las llaves, pero sí. No, porque tiene una sola línea. ¿Qué necesito para analizar si un algoritmo funciona o no? ¿Una taza? Caso de prueba. Casos de prueba, exactamente. ¿Sí? Entonces, hoy hicimos varios casos de prueba. ¿Sí? Puedo utilizar esos casos de prueba para verificar si el algoritmo se comporta de acuerdo a lo que dice. ¿Sí? Bien, fíjense, supongamos que A fuera el menor, que A es menor o igual que B y A es menor o igual que C. ¿Es necesario hacer esta comparación? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si A es el mínimo, ¿sí? Si esta condición es verdadera, ¿tengo que evaluar esta otra condición? No. ¿El segundo if? No. No. Bien, entonces esa es, ¿sí?, una mejora que podemos hacerle al algoritmo. ¿Sí? Solamente cuando no se cumpla esta condición voy a evaluar esta otra. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Sí? ¿Necesariamente tengo que evaluar, tengo que inicializar a menor con el valor de C? No, podría haber elegido a cualquiera de los elementos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta acá? ¿Sí? Algunos lo hicieron. Inclusive, ¿sí?, ¿funciona para cuando los elementos son iguales? ¿A, B y C son iguales? No. ¿Por? Porque no están igual.
Porque solo dice menor. ¿Cuál sería el menor si son todos iguales? ¿Cuál sería el menor si son todos iguales? Ese sería. Función. Bien, entonces, Bien. tienen que usar casos de prueba para evaluar. Primero, antes de ponerme a evaluar el algoritmo, pienso, ¿cuáles son los datos de entrada? ¿Cuáles de los de salida? ¿Cómo lo voy a probar? Si tengo estos datos de entrada, ¿qué tiene que salir? ¿Sí? Bien. Bien, acá lo que veíamos como parámetro por referencia. Sacamos ¿Sí? el return y ponemos el completo. ¿Está? Bueno, fíjense un detalle nada más que les puse acá, para no cambiarlo. ¿Qué hice? ¿Sí? Min es un puntero entero. ¿Qué hice? Al finalizar, como para hacer solo ese cambio en el return, a min le asigné el valor de menor. ¿Sí? ¿Está? Declaré esa variable menor. ¿Sí? ¿Está? Para no cambiar tanto el contenido del algoritmo. Bien, hasta acá, ¿preguntas? ¿Se entendía? Se pueden hacer como una autoevaluación de lo que ustedes hicieron en relación con lo que les estamos proponiendo como posibles soluciones. ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vieron a este problema en escala de dificultad? Yo en mi caso lo hice así. Me equivoqué nomás en eso del parámetro A, B, C, en vez de 1 y 2. Después está bien. El resto, ¿qué les pareció? ¿Lo vieron muy complejo? Bien. Bueno, el segundo problema, lo que les planteaba es, bueno, mira, ahora vamos a trabajar con tipos de datos estructurados, en particular con arreglos. Y les contaba que, y acá otra vez, fíjense que un poco, si nos ponemos, digamos, a analizar un poco finito, en cada problema, ustedes tenían que analizarlo el problema para poder resolverlo. ¿Sí? Entonces, fíjense en este problema en particular. Bueno, este fin de semana se va a realizar un evento de tenis en un determinado lugar, se sabe, voy tomando las cosas importantes, que en ese lugar hay capacidad para 100 personas. Bien, ya me está estableciendo un límite, ¿sí? Bien, los organizadores del evento quieren registrar las edades de quienes ingresan. O sea, tengo que poder modelar una edad. ¿Qué es una edad? ¿Cómo la puedo representar? ¿Qué es una edad? Sí, pero ¿qué es? ¿Cómo la representaría? ¿Con qué? Con un entero, exactamente. Una edad es un valor entero. ¿Puede ser negativo? No. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y te has pedido que diseñes e implementes un programa en C que lea desde teclado las edades de las personas y las almacene en un vector. ¿Sí? Es decir, vaya registrando las edades en un vector. ¿Qué hay adentro del vector? ¿Qué va a haber adentro del vector? Si yo lo que quiero es registrar edades. Entero. ¿Por qué? Porque ustedes me acaban de decir que a una edad la modelan como un entero. Entonces, podría tener algo de este estilo. Int, vec, edades. ¿De qué tamaño va a ser este vector? 100. ¿Sí? Bien, si quisiera hacerlo mejor, podríamos definir este valor 100 como una constante. ¿Sí? Bueno, pero fíjense que no termina ahí la cosa. Acá lo que estoy haciendo es representar la forma que va a tener la estructura donde voy a guardar la información. ¿Sí? Eso por un lado. Pero acá hay algo más que me dice, mira, se va a registrar hasta que se lea el primer valor menor que 18 años. Cuando llegue alguien que tenga menos que 18 años, se termina la carga de datos en ese vector. Bien, esto es una invitación ¿a qué? A que tengo que pensar en casos de prueba.
¿Qué puede pasar? Que la primera persona tenga 15 años. Entonces, en el vector, ¿cuántos elementos almacené? Ninguno. Que ninguna persona tenga menos de 18 años. ¿Cuántos elementos almacené en el vector? 100. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo modelaríamos la estructura? Bueno, esto que decíamos hoy. Primero, definir una constante, n, o acá le puse máxima capacidad, que tiene el valor 100. Y después, ¿qué tengo en el vector de edades? Guardo enteros. ¿Y cuántos enteros como máximo voy a guardar? Max K. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien no lo hizo así? Yo directamente puse 100 en edad en vez de más, pero lo mismo. Pero es lo mismo, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Dónde van a definir qué es esto? Acá les pedí que lo declaren. Pero ¿dónde deberían declarar ese vector? Definir afuera del main y adentro del vector dentro del main. Claro. Esto está afuera, ¿sí? Y esto debería estar dentro del main, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no lo ponemos dentro del main, este ve edades, ¿en qué se convierte? O sea, pasa a ser ¿qué? No. Exacto. Una variable global. ¿Sí? ¿Está? Bien. Entonces, después me decía, ¿qué forma tendría el módulo que me permite registrar las edades de las personas? Ven un poquito para acá. El módulo que me permite registrar. Bien, ¿dónde voy a registrar las edades? Acá. En el vector. B, edad. Deme un segundo. ¿Qué más necesito? ¿Qué va a salir de acá? ¿Qué va a salir de este módulo? Dimensión lógica. ¿Qué va a salir de este módulo? De vuelta. Bien, el vector. ¿Qué más creen que va a salir? ¿O están seguros que va a salir? La dimensión lógica, que también es un parámetro de entrada. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Algunos inclusive pensaron en poner como parámetro la edad y otros dijeron, bueno, no, mirá, esto va a ser un procedimiento que va a leer, ¿sí?, las edades, ¿sí?, dentro del módulo. ¿Sí? Pero tenemos dos parámetros. Entonces, ¿esto qué va a ser? ¿Una función o un procedimiento? Un procedimiento. Tenemos dos parámetros de salida. Parámetros que entran y parámetros que salen. ¿Sí? Bien. ¿Qué sabemos? Que en C, ¿sí?, me quedó este justo cortadito. En C, los vectores se pasan automáticamente por referencia. Entonces, por eso no tenemos acá, ¿sí?, el símbolo de la referencia. Pero este parámetro entra y sale. Este parámetro entra y sale. ¿Sí? Bien. Si no hay ningún elemento en el vector, ¿con qué valor va a entrar la dimensión lógica? Con 0. Exactamente. ¿Sí? Va a ser el valor que le tendría que dar en el programa que lo invoca. ¿Sí? Bien. ¿Se sabe cuántas edades voy a leer? No, no lo puedo saber. ¿Sí? Lo que sé es hasta cuándo voy a leer. ¿Sí? Bien. ¿De qué dependía? De que no ingrese una persona que tenga menos de 18 años. ¿Sí? Bien. ¿Este módulo se los pedí implementar? No. Bien. Pero ya que estamos jugando acá, pensemos en cómo sería su implementación. Yo creo que lo hice mal. ¿Qué necesito? ¿Cuál va a ser la estructura de control que tienen que usar? Y acá fíjense, esta es la forma que va a tener el examen, ¿sí? Esto es una pregunta más digamos, de la primer parte. ¿Qué estructura de control es la adecuada para resolver este problema? Un while. ¿Por qué? Porque no se sabe la cantidad de edad que va a haber. Exacto.
porque no puedo hacer un for desde 0 hasta la máxima capacidad. Tengo que, mientras que, Mientras que sea mayor a exacto, 18. mientras la edad que lea sea mayor a 18 y qué más, Y dimensión lógica sea Y distinto a dimensión haya lógica. lugar en el vector, no distinto, que sea distinto no, que sea menor. Pues sí, se ¿Sí? pasa, yo también. ¿Está? Bien. El último de este punto, ¿qué les pedía? Les pedía buscar en ese vector donde estaban almacenadas las edades, les decía que iban a recibir el vector de edad y un entero X, y tenían que buscar, ¿sí? Tenían que determinar cuántas personas, sí. Sí, una consulta. Si el vector no se modifica, igualmente se tiene que poner como salida. Si no se modifica, solamente se usa para recoger un dato. No, acá no estaría como salida, por ejemplo, pero ok. lo pasaste, acordás lo que decimos, por una cuestión de manejo, de utilizar el manejo de la memoria, los arreglos se pasan siempre por referencia. No, sí, sí, pero, aunque ahí no esté puesto, pero sí. cuando es salida, Acá la salida, ¿qué sería? no, eso no entiendo. Lo que le quiero preguntar, si no se modificara el valor del vector, Sí, igualmente se pondría como si fuera salida. exacto, sí, Ah. porque va a salir. Y acá viene una cosa más. Buscar, bien. Acá ahora sí, porque había quedado algo más. Fíjense, si nosotros pensamos en el buscar, lo voy a hacer ahora, lo arreglamos. Si pensamos en el buscar, ¿qué voy a buscar? En este vector de edades, voy a buscar con esta dimensión lógica del vector, en ese vector de edades que tiene una determinada dimensión, voy a buscar un entero X. ¿Y qué quiero como salida? Un entero. Buscar por edad. Un entero. Bien, que sería la cantidad de edades X que hay. Va a salir un entero. ¿Sí? Bien. ¿Qué decimos? Estos son, como dice el compañero, un parámetro de entrada. Si yo no voy a hacer, la idea es que ese vector se está comportando como un parámetro de entrada. Entonces, lo escribimos de esta forma. Podría ser una función. ¿Sí? Bien, pero nosotros ¿qué sabemos? ¿Sí? Que en C los vectores siempre se pasan por referencia. ¿Sí? Entonces podríamos pensar en esto como que, como un procedimiento que devuelve un parámetro por referencia. ¿Sí? Bien. Bueno, lo pongo así, igual lo dejo de esta forma. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Cómo busco? Fíjense que me pedían buscar todos los que tienen una determinada edad. ¿Sí? Bien, entonces recorrí el vector para encontrar, ¿lo tengo que recorrer todo? Chau, hasta luego. Hasta la dimensión lógica, exactamente. ¿Sí? Bien. ¿Y qué voy a ir haciendo? Voy a ir evaluando si el contenido que está en esa posición es el que estoy buscando. Si es el que estoy buscando, voy a incrementar la cantidad de ocurrencias de ese elemento. ¿Sí? ¿Está? Bien. Varias cosas acá. Primero, inicializar. ¿Sí? En este caso tenemos una variable que va a actuar como un contador. Entonces la tengo que dar un valor inicial. ¿Cuál va a ser? 0 en este caso. ¿Sí? Bien. ¿Cambia este proceso de búsqueda si yo les digo, mirá, ese vector que te pasaron tiene las edades ordenadas en forma ascendente? ¿Esta búsqueda sirve? Forma ascendente. Es decir, vamos a suponer que en el vector estuviera esto. 23, 25, 32, 48, 90. ¿Sí? Y yo estoy buscando X que es 28.
Funcionar funciona, pero ¿qué defectos le encontraría? Que si está en la última posición va a tener que recorrer hasta el final. Va a buscar hasta el primero que encuentre de esa edad y va a contar ese solo. Va a buscar, No, que va a recorrer. lo va a recorrer todo. Bien, pero vamos a suponer, fíjense en este caso, No está. yo estoy buscando 28, ¿sí? Cuando yo vine a evaluar el 32, ¿28 tiene posibilidades de estar en este vector? No. No, Sí, bueno, sí tiene posibilidad, pero no está. no tiene posibilidades, porque si está ordenado en forma ascendente, 28 no va a estar detrás de 32. Fíjate que el vector está ordenado en forma ascendente, 23, 25, 32, 48, 90. Si vos llegaste acá, cuando llegaste a evaluar este, 28, Sí, ya está. ¿podría estar No. en otra posición? Ordenado, la mejor sería una búsqueda binaria. Decía que podés dividirlo en dos y ir buscando por sensor. Bien, pero acordate que yo acá no solamente quiero identificar uno, quiero contar todas las ocurrencias. Podría ser Yo un podría tener esto también. Podría ser un white. Bien, tendría que usar la estructura de control a utilizar, no sería el for, porque no lo quiero recorrer todo. Quiero hacer un recorrido que va a terminar ¿cuándo? Cuando sea mayor, ¿sí? O sea, mientras que siempre respetar que no haya llegado al fin del vector, pero además respetar ¿qué cosa? Que el elemento que estoy mirando ahora sea como menor, ¿sí? Que el que estoy buscando. ¿Sí? ¿Está? Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, eso como una opción u otra idea para trabajar esto. ¿Sí? Bien. Distinto sería, por ejemplo, y ahí me voy a lo que señaló hace un ratito el compañero, acá les pedían buscar cuántos tienen una determinada edad. Fíjense cuántas cosas, cuántos juegos podemos armar con esto. Yo les podría pedir buscar o determinar si existe alguno que tiene una determinada edad. ¿Sí? Por ejemplo, ¿existe alguno que tenga 28 años? ¿Sí? Bien, entonces, como dice el compañero, si los elementos están ordenados, ahí lo ideal sería hacer una búsqueda binaria. ¿Sí? Bien, pero ahora si a mí me dicen, mirá, yo lo que quiero es buscar si hay gente que tiene entre 32 y 45 años. Bueno. ¿Sí? Tengo ahí un intervalo para buscar. ¿Sí? ¿Está? Y ese intervalo puede ser, ¿sí?